el precio invisible de las almas sensibles. Bajo la aparente calma de las mujeres espiritualmente sensibles, hay una verdad que pocas se atreven a mirar de frente. Una verdad que no grita, que no pide atención, pero que habita en cada respiración contenida, en cada sonrisa que oculta un cansancio antiguo. Quizá tú seas una de ellas, de esas mujeres que parecen comprender el mundo desde un lugar más profundo, más silencioso, más puro. Mujeres que sienten los movimientos invisibles de los otros antes incluso de que hablen, que perciben la tristeza detrás de una risa, la tensión en un hombro, el dolor en una mirada. Caminar por la vida con ese nivel de sensibilidad es un don, pero también una herida que se abre cada vez que el alma escucha lo que nadie más nota, cada vez que intuyes lo que otros callan, cada vez que tu corazón carga emociones que no le pertenecen. Desde fuera, pareces fuerte, la que escucha, la que comprende, la que ilumina, pero dentro llevas un cansancio que no tiene nombre, un agotamiento que no viene del cuerpo, sino del alma, un eco que dice: he sentido demasiado, por demasiado tiempo. Muchas mujeres que poseen esta sensibilidad espiritual crecieron en hogares donde el amor estaba mezclado con la incertidumbre, quizá en una casa donde las emociones eran cambiantes, donde la calma podía transformarse en tensión en cuestión de segundos. Y esa niña interior aprendió algo, que para sobrevivir debía percibirlo todo antes de que ocurriera, que debía leer el aire, observar los gestos, anticipar los climas emocionales, que debía convertirse en la guardiana invisible de la armonía. Esa niña, tú, en su forma más pura, desarrolló una inteligencia espiritual que no era un lujo, sino una herramienta de supervivencia. El alma se expandió antes de tiempo. Tu madurez emocional floreció demasiado pronto. Y aunque eso te dio la capacidad de comprender lo invisible, también te robó la inocencia de vivir sin miedo a sentir. Carl Jung lo llamó una compensación del alma. Cuando el mundo exterior no ofrece seguridad, la psique crea su propia red de protección interna. Pero esa red, con los años, se convierte en una jaula invisible, porque cuando aprendes a vivir para cuidar las emociones de los demás, olvidas cómo cuidar las tuyas. Y entonces ocurre algo sutil. Empiezas a funcionar en modo automático, a detectar lo que otros necesitan, a ofrecer sin que te lo pidan, a comprender antes de ser comprendida. Te vuelves indispensable, pero también invisible, porque todos ven tu luz, pero pocos miran el fuego que la sostiene. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese momento en que estás sola, cuando la casa está en silencio y no hay nadie que necesite tus palabras ni tu calma. Y de pronto, no sabes quién eres sin el rol de la que sostiene, sin el papel de la que comprende, sin la misión de sanar a los demás. Allí es donde comienza la fatiga del alma, un cansancio que no se alivia con descanso físico, porque nace de haber sentido demasiado sin recibir contención, de haber comprendido demasiado sin ser comprendida. Y sin embargo, el mundo sigue pidiéndote que seas fuerte, amable, compasiva, que seas luz, cuando tú solo quieres detenerte y respirar, que sigas comprendiendo, cuando tú misma te sientes un misterio. Tu alma, tan consciente y despierta, comienza a perder contacto con su propio centro, y sin darte cuenta, empiezas a vivir más para los otros que para ti. Empiezas a observar la vida desde una distancia segura, analizando, interpretando, entendiendo, pero ya no sintiendo. Has convertido la comprensión en una armadura. Has hecho del entendimiento un refugio contra el dolor. Y aunque parezca sabiduría, en el fondo es miedo. Miedo a volver a ser herida. El alma sensible carga con un don que el mundo admira, pero pocos entienden. Porque detrás de cada gesto compasivo hay una historia de lucha silenciosa. Detrás de cada consejo hay una mujer que aprendió a leer las emociones de otros para sobrevivir a las suyas. A veces, lo espiritual se confunde con lo inalcanzable, pero la verdadera espiritualidad no se encuentra en elevarse por encima de lo humano, sino en abrazarlo con ternura. Esa sensibilidad tuya, la que el mundo te enseñó a esconder o a controlar, no es una debilidad, es una memoria del alma que aún recuerda lo esencial, que la vida no se entiende, se siente, que no necesitas salvar a todos para merecer amor, y que cuidar de ti no es egoísmo, es justicia. En algún punto de este viaje,
La mujer espiritual comprende algo profundo, que el crecimiento no siempre es ascenso. A veces, crecer es volver a lo simple, a lo humano, a la niña que solo quería ser abrazada sin tener que entenderlo todo. Esa niña sigue dentro de ti, esperando que le digas: no tienes que ser perfecta para ser amada. No tienes que sanar a todos para merecer descanso. No tienes que ser luz todo el tiempo para ser valiosa. Porque la verdadera madurez espiritual no es elevarte sobre tu humanidad, sino integrarla con amor. Es aprender a sentir sin miedo, a llorar sin vergüenza, a enojarte sin culpa. Es recordar que incluso las almas más sabias necesitan, a veces, simplemente, ser sostenidas. Bloque 2. Cuando el alma se cansa de sostenerlo todo. Hay un cansancio que no se nota en el cuerpo. No se refleja en los ojos ni en el pulso, pero se siente en el alma. Es esa fatiga que aparece cuando llevas años siendo la fuente de calma en un mundo de tormentas. Cuando siempre has sido refugio, incluso cuando tú también necesitabas uno. Quizá lo sientas cada noche, cuando el silencio se vuelve demasiado grande, cuando nadie te pide nada, pero tú sigues alerta, con esa antena invisible que busca emociones en el aire. Tu cuerpo descansa, pero tu mente sigue despierta, escaneando el ambiente, preparándose para sostener otra vez. Esa hipersensibilidad que un día te salvó, hoy te mantiene en un estado de vigilancia constante. Te acostumbraste tanto a leer los climas emocionales de los demás que olvidaste escuchar el tuyo. Tu alma se volvió una brújula para otros, pero perdió el norte de sí misma. Y entonces surge una pregunta silenciosa, casi dolorosa. ¿Quién soy yo cuando nadie me necesita? Porque cuando has vivido tanto tiempo interpretando las emociones ajenas, llega un punto en que te cuesta recordar qué sientes tú. Te cuesta distinguir si la tristeza que te acompaña es tuya o prestada, si el peso que llevas pertenece a tu historia o a la de todos los que ayudaste. Tu alma ha aprendido a ser espejo, a reflejar las heridas de los demás con una empatía tan profunda que a veces te confundes con ellas. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a desaparecer detrás de tu propia comprensión. Jung decía que algunas personas viven tan orientadas hacia afuera, tan pendientes del alma colectiva, que olvidan su propio centro. Y cuando esa desconexión ocurre, no se siente como un vacío normal. Se siente como si algo esencial en ti se hubiese dormido. Como si la llama que antes te mantenía viva, ahora temblara con un hilo de luz casi invisible. A veces intentas llenar ese vacío con más espiritualidad. Lees, meditas, practicas, analizas, entiendes. Pero cuanto más intentas comprenderte, más te alejas de ti. Porque lo que buscas no está en las respuestas, sino en lo que has evitado sentir. Ese cansancio no se cura con más sabiduría. Se sana con presencia, con ternura, con el permiso de ser imperfecta. Porque en el fondo, la mujer espiritual también necesita rendirse, no ante la derrota, sino ante su propia humanidad. Necesita dejar de ser la que sostiene para por fin sostenerse a sí misma. ¿Recuerdas la última vez que lloraste sin justificar tus lágrimas? ¿O la última vez que sentiste rabia y no intentaste convertirla en comprensión? ¿O la última vez que dijiste, no puedo sin añadir, pero estaré bien? Nos enseñaron a ser fuertes, a sanar, a entender, pero no nos enseñaron a simplemente ser, a dejar que el alma se exprese sin filtros, sin corrección, sin espiritualizarlo todo. Hay una dulzura en rendirse ante la verdad de lo que sientes, en permitir que el alma se vacíe de tanto sostener, porque solo en ese vacío puede entrar la luz de lo real. Esa luz no te pide que seas sabia, ni consciente, ni perfecta, solo te pide que seas honesta. A veces la mujer que siempre entiende a todos necesita que alguien la abrace sin decirle, todo tiene un propósito. Necesita que alguien la mire y le diga, puedes descansar, sin explicación, sin análisis, solo descanso. Tu alma lo sabe. Por eso te habla en susurros, a través de síntomas, de silencios, de ausencias. Te dice, ya no quiero sostener tanto. Te dice, quiero sentir, no solo comprender. Y si la escuchas con el corazón abierto, descubrirás que tu sensibilidad no vino a convertirte en maestra del dolor, sino en guardiana de la vida. Porque solo quien ha sentido profundamente puede amar de verdad. Solo quien ha tocado la oscuridad puede reconocer la luz sin miedo.
y solo quien se ha permitido romperse puede enseñar a otros lo que significa recomponerse. Así que detente, suelta los nombres, las etiquetas, los roles. No eres solo la empática, la fuerte, la sabia. Eres también la que se cansa, la que duda, la que llora, la que necesita. Tu humanidad no contradice tu espiritualidad, la completa, porque lo sagrado no vive solo en los templos del alma, sino en cada lágrima sincera, en cada enojo honesto, en cada momento en que te atreves a ser real. Y es ahí, en esa vulnerabilidad desnuda, donde el alma deja de agotarse y empieza a descansar. Bloque 3. Cuando la búsqueda espiritual se vuelve una jaula dorada. Llega un punto en el camino espiritual en el que la luz se vuelve tan intensa que comienza a cegar. Sin darte cuenta, tu deseo de crecer, de sanar, de ser mejor, empieza a convertirse en una exigencia silenciosa. Empiezas a medir tus pensamientos, a controlar tus emociones, a filtrar cada palabra para que suene consciente. Y en ese intento por mantener la calma, algo dentro de ti empieza a perder vida. Porque ser espiritual no debería sentirse como una obligación, sino como un latido. Y ese latido se apaga cuando la mente intenta dirigir lo que solo el alma puede guiar. Muchas mujeres, en su deseo de vivir desde la luz, terminan negando su sombra. Creen que la ira no es digna, que la tristeza es una falta de fe, que el dolor es una señal de retroceso. Pero no hay crecimiento en la negación, solo hay fragmentos del alma pidiendo volver a ser vistos. Has sentido esa presión, ¿verdad? Esa necesidad de responder con serenidad cuando por dentro estás gritando. Esa voz interior que te dice, una mujer consciente no debería sentirse así. Esa culpa que aparece cada vez que tu humanidad contradice tus ideales. Es el ego espiritual disfrazado de sabiduría. Ese personaje invisible que se cuela en tus prácticas, en tus meditaciones, en tus mantras, y convierte la espiritualidad en una carrera hacia un estado de perfección que no existe. Empiezas a juzgarte en secreto por no ser lo suficientemente evolucionada. Te comparas con otras mujeres que parecen irradiar luz todo el tiempo, sin saber que también ellas luchan en silencio. Y sin darte cuenta, caes en la trampa más sutil de todas: querer ser buena en tu despertar. Pero el despertar no es una meta, no es un logro, ni un trofeo, ni un título que se gana. El verdadero despertar es cuando te das cuenta de que no necesitas demostrar nada, que incluso en tus sombras hay verdad, que incluso en tu enojo hay sabiduría, que incluso en tu vulnerabilidad habita Dios. La espiritualidad no vino a despojarte de tu humanidad, sino a recordarte que lo divino también habita en ella. Y cada vez que te niegas la rabia, la tristeza o la duda, te niegas también una parte del cielo que vives dentro. Tu cuerpo lo sabe. Por eso habla en susurros, a través de tensiones, dolores o cansancio inexplicable. Es el modo en que tu alma te recuerda: no necesitas ser perfecta, solo necesitas ser completa. Porque cuando todo en ti busca equilibrio, lo reprimido empieza a gritar, y lo reprimido no se disuelve con más luz, sino con aceptación. Aceptar que puedes sentir rabia y aún ser amorosa. Aceptar que puedes tener miedo y aún estar despierta. Aceptar que puedes equivocarte y seguir siendo valiosa. No hay contradicción en eso. Hay vida. Recuerda que no viniste a esta tierra para flotar sobre la realidad. Viniste para habitarla con conciencia, para ensuciarte de emociones, para llorar en medio del caos y aún así recordar que dentro de ti hay calma. Ser espiritual no es evitar el dolor, es mirarlo con ternura. No es huir del ego, es reconocerlo con humildad. No es negar el cuerpo, es habitarlo con presencia. Y cuando empiezas a vivir desde esa verdad, algo dentro de ti se ablanda. Dejas de usar la espiritualidad como un escudo y comienza a convertirse en un puente. Un puente que une lo que antes habías separado: la mente y el corazón, la fuerza y la fragilidad, la sabiduría y la inocencia. Porque en realidad no hay diferencia entre tu parte humana y tu parte divina. Son dos voces del mismo amor, expresándose en distintos tonos. Tu verdadera evolución ocurre cuando puedes mirarte sin máscaras, cuando ya no necesitas aparentar calma, porque te permites sentir el temblor.
cuando ya no intentas ser luz, porque reconoces que siempre lo fuiste. Y entonces la espiritualidad deja de ser un papel que interpretas. Se convierte en una forma silenciosa de vivir, sin discursos, sin títulos, sin etiquetas. Solo tú, respirando y sintiendo la vida como es. Ahí, en esa simpleza, ocurre el milagro. La sabiduría deja de estar en los libros y comienza a habitar tu piel. El alma deja de buscar respuestas y empieza a escuchar su propio pulso. Y tú, mujer espiritual, recuerdas algo que habías olvidado, que la perfección nunca fue el destino. El destino era regresar a ti, a la risa que habías silenciado, al llanto que habías pospuesto, a la mujer que había quedado debajo de todos tus roles, esperando ser abrazada, no iluminada. Porque cuando te atreves a abrazarte completa, luz y sombra, risa y lágrima, fe y duda, ahí comienza la verdadera espiritualidad, la que no huye de lo humano, la que lo santifica. Bloque 4. Volver a ser, la espiritualidad de lo simple. Llega un instante en el camino donde ya no hay nada que demostrar, donde te cansas incluso de intentar sanar, donde las palabras crecimiento o evolución suenan demasiado grandes para la calma que ahora anhelas. Y entonces comprendes que el verdadero despertar no fue una subida hacia el cielo, sino un regreso al corazón, un regreso a ti, a lo que siempre estuvo ahí, esperando bajo todas las capas de perfección, comprensión y exigencia. Dejas de buscar señales en el universo y empiezas a escuchar los mensajes que surgen desde tu cuerpo. Ya no necesitas meditar para sentir paz. Basta con cerrar los ojos y permitirte estar. Ya no buscas vibrar alto, porque entiendes que la luz también habita en la quietud, en lo cotidiano, en el suspiro de cada día que no tiene nada de extraordinario. Y es ahí, en esa simpleza, donde ocurre lo sagrado. Empiezas a notar la belleza de lo pequeño, el sol entrando por la ventana, el olor del café por la mañana, el abrazo que no promete nada, pero lo contiene todo, el silencio que antes temías y que ahora se ha convertido en tu hogar. Te das cuenta de que no necesitas entenderte tanto, solo sentirte, que no necesitas tener todas las respuestas, solo confiar, que no necesitas iluminar el mundo, solo habitar el tuyo con amor, porque el alma, cuando se ha cansado de buscar, empieza a recordar, y recuerda que lo divino no está allá afuera, sino en cada respiración consciente, en cada gesto auténtico, en cada momento en que te permites ser sin esfuerzo. Ya no se trata de sanar, sino de integrar, de no dividirte más entre la mujer espiritual y la mujer humana, de no exigirte pureza cuando lo que tu alma necesita es ternura, de no intentar estar siempre bien, sino aprender a estar presente, incluso cuando duele. Carl Jung decía que la totalidad del ser se alcanza cuando aceptamos tanto la luz como la sombra. Y tú, ahora, lo comprendes desde el corazón. No hay luz sin sombra, no hay amor sin vulnerabilidad, no hay crecimiento sin caos, no hay alma despierta sin haber pasado por noches oscuras. Así, poco a poco, tu espiritualidad se vuelve más humana. Ya no se trata de trascender tus emociones, sino de sentirlas sin miedo, de abrazar el enojo sin destruir, de llorar sin culpa, de reír sin motivo. Porque la mujer consciente no es la que siempre sabe, sino la que se permite no saber, y aún así sigue amando. Y en esa humildad, en esa rendición, aparece una forma distinta de poder, una fuerza que no domina, sino que sostiene, una sabiduría que no enseña, sino que escucha, una luz que no brilla para ser vista, sino para calentar lo que la rodea. Ahí te reencuentras con la niña interior que habías dejado atrás, esa pequeña que no meditaba, ni entendía el karma, ni necesitaba ser consciente, pero sabía reír sin miedo, llorar sin explicación y amar sin condiciones. Ella te espera todavía, en tu espontaneidad, en tus errores, en tu risa desbordada, en tu descanso. Porque la verdadera madurez espiritual no consiste en saber más, sino en desaprender. Desaprender el miedo a ser, desaprender el hábito de sostener a todos menos a ti, desaprender la costumbre de justificar tu sentir. Cuando sueltas todo eso, te quedas con lo esencial, la pureza de estar viva, y en esa pureza,
la vida deja de ser una lección para convertirse en un milagro. Ya no hay lucha entre tu alma y tu humanidad. Ya no hay distancia entre la mujer espiritual y la mujer real. Ambas se abrazan dentro de ti como una misma, y en ese abrazo silencioso nace la paz. Esa paz que no depende del exterior, que no necesita aprobación ni propósito. Esa paz que simplemente es. El alma ya no busca, recuerda. El corazón ya no exige, se abre. Y tú finalmente dejas de interpretar un papel para volver a habitarte. Te conviertes en una presencia serena, sin esfuerzo, sin pretensión. Una mujer que no necesita ser luz, porque ya es amor. Una mujer que no necesita entenderlo todo, porque confía en la vida que respira dentro de ella. Una mujer que ya no se analiza, sino que se siente, que ya no se explica, sino que se abraza. Así termina este viaje. No con una meta, ni con una verdad absoluta, sino con un suspiro de alivio. El suspiro de quien deja de sostener el mundo para sostenerse a sí misma. Y entonces lo comprendes todo, no porque lo hayas pensado, sino porque por fin lo has sentido.